¿Cómo están ustedes, mis queridos amigos de Espiritual Televisión? Gracias por estar en las redes sociales en directo siguiendo nuestro programa Conversaciones. Seguiremos tocando temas que afectan a la ciudad, a la comuna, al país, a la región y a su barrio, especialmente, digamos, a su familia. Vamos a tocar hoy día, vamos a volver a tocar el tema que nos complica harto, esto de la pandemia del coronavirus. ¿Y con quién estoy? Con el doctor del pueblo, que llamo yo, el médico del pueblo, que ha tenido harta pega, lo he visto trabajando ahí en su pega diaria de doctor y además recorriendo la ciudad. Pero quiero que él nos cuente. Bienvenido, George. ¿Cómo estás, George Hübner, digamos, candidato a alcalde por la comuna de Viña del Mar? ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, gracias a ti por la invitación y bueno, saludar a todos los televidentes acá de Espiritual Televisión que nos acompañan. Y bueno, un poquito, como tú bien dices, un poquito cansado. Efectivamente hemos hecho un trabajo intenso durante las últimas semanas, pero también muy contento y reconfortado por lo que uno recibe. Yo creo que aquí hay aspectos que tienen que ver más allá de lo que uno puede dar, sino que el recibimiento que tiene de parte de las personas, yo creo que es impagable y eso se agradece y bueno, y te da más motivación cuando las fuerzas te faltan. Yo estaba feliz otro día después que salimos en directo la vez pasada y tú nos diste consejos para el tema de cómo tomar esto de la pandemia, cuidar a los niños. La cantidad de reproducciones que hubo inmediatamente, porque uno espera que en el tiempo, pero fue inmediatamente. Eso me dejó muy feliz con la gente que nos ve, digamos, en directo en todo esto, que tus consejos fueron recibidos rápidamente. No, y eso es importante. Yo creo que aquí, los que cumplimos además una labor de comunicación, tenemos el deber de poder entregar herramientas a la ciudadanía para poder sobrellevar este tipo de situaciones que no estamos acostumbrados, que hemos estado sujetos a terremotos, a maremotos, a tsunamis, pero no a situaciones de cuarentena donde estemos encerrados. Entonces, en la práctica yo creo que cuando uno no está adaptado a una situación es importante quienes manejamos algunas herramientas podamos ir entregando y comunicando de tal manera de que las familias puedan desenvolverse mejor frente a esta situación. Y entre las dudas que tiene mucha gente, te voy a hablar de números ahora, tú eres médico, digamos, ante las dudas que tiene gente sobre la cantidad de contagiados, que hay una cantidad que se multiplica por tanto, pero esto otro, tanta estadística, médicos dicen que son 7 millones, otros dicen que es menos. Y también te agrego eso, es bueno que todos los días salgan dándonos un mensaje de la cantidad de muertos que hay. Esas dos preguntas para partir del tema del coronavirus. Quizás yo creo que es importante mantener informado y acá la invitación es que a las personas se basen en las fuentes oficiales, ¿ya? Si bien hemos escuchado múltiples proyecciones desde hace un mes y medio atrás, claro, hemos visto que las proyecciones están lejanas a lo que estamos viendo el día a día y en ese sentido hay que ser responsable. Acá lo que nosotros tenemos que comunicar para que la gente se mantenga informada, pero sin generar un alarmismo, ¿ya? Y por eso nuestras principales acciones van en torno a la educación y a que la persona sea responsable con sí mismo y obviamente en este caso contribuya a poder disminuir la propagación del virus, ¿ya? El poder informar de manera diaria, yo creo que eso va también entregando una herramienta que la ciudadanía pueda ir percibiendo el comportamiento. Y ahí yo llamo a que no seamos mezquinos, no busquemos cuestionamientos, si hay cosas que mejorar, las mejoremos, pero en la práctica yo creo que después ya de más de un mes de pandemia, yo creo que Chile, y así lo han reconocido los organismos también internacionales, se ha manejado bastante bien. Yo creo que hemos ido realizando medidas de manera paulatina, se han tomado acciones mucho más decisivas de acuerdo a los comportamientos. Ya no hay que olvidar todas las consecuencias que generan de esta pandemia, que a la larga también implican un poco las acciones que nosotros estamos haciendo en la actualidad. Así que bueno, yo creo que el llamado, como siempre, a mantener la información de las fuentes fiables, en este caso que es el Ministerio de Salud, estar atento si existen situaciones a lo mejor dentro de su barrio, dentro de algún grupo familiar, y a reforzar las medidas y no relajarse. Ya yo creo que ahí, si bien obviamente entendemos de que nuestra vida se tiene que ir recuperando poco a poco, de acuerdo a las condiciones que día a día tenemos que hacer, pero también eso hay que hacerlo de una manera responsable, es decir, si tú tienes que salir, ocupa tus elementos de protección personal, ocupa mascarilla, ocupa guantes, ocupa, si es que tienes la posibilidad de una máscara facial, ya de tal manera que si por ese motivo evite ese contagio que se pueda dar. Ya eso es importante porque vemos que lamentablemente a veces atochados algunos sectores comerciales, entendemos que las personas que se dedican al comercio también están con
una situación de asfixia en este momento, ya, pero a mí me ha tocado ver que también existe una responsabilidad por parte de ellos. Cuando uno va a una tienda, a un local de barrio o en este caso a un comercio, uno ve que también ellos están preocupados tomando las medidas requirientes para poder asegurar que no exista una propagación del virus. Por ende, acá el llamado es que también uno sea responsable. Si tú como ciudadano eres capaz de poder seguir todas las medidas, la verdad la probabilidad es bastante menor, ¿ya? Y eso es un poco el llamado a seguir, a no relajarnos, a seguir tomando la medida, no estar viajando a otros hogares que podamos, a otras casas que podamos tener. Obviamente, si tenemos adultos mayores, mantenernos comunicados con ellos y restringir a lo mejor el número de visitas para evitar a lo mejor que uno nos pueda... Pero no sería para hacer por pasear, si queremos llevar a los niños al mall, por ejemplo. Exacto, que sea, en la práctica yo creo que hay que utilizar, y por eso es muy positivo que se hayan generado algunas herramientas como desde el ámbito televisivo, como en el ámbito de educación, ya el hecho de que obviamente se están generando un sinnúmero de acciones que van a que tú puedas, entre comillas, ir haciendo el máximo de cosas dentro de lo posible de normalidad en tu casa, de tal manera que te evites estar saliendo a otro tipo de lugares que a la larga te expones mucho más. Ahora, comparar, por ejemplo, lo que pasa en España con Chile, cuando se permitió a los niños en España salir a la calle, hoy día dar la noticia que subieron 3 veces los contagios, copiar esa medida tan rápido en Chile, ¿será bueno? O sea, yo creo que aquí uno tiene que hacer el análisis. Yo he tenido la oportunidad de también conversar con otras personas que están vinculadas no directamente al ministerio, pero que están apoyando en esta pandemia. Y obviamente esto hay que analizarlo lugar a lugar, porque no es lo mismo que lo que implementemos acá en Viña del Mar, lo que implementemos allá en Santiago, lo que haya sea en Coyhaique, en Punta Arenas, porque las realidades son distintas. Entonces tenemos que tener la capacidad de ir adaptando las medidas de acuerdo al comportamiento que se va dando, ¿ya? Porque no tiene sentido confinar a una región o a una ciudad si finalmente está bien controlada la situación, está bien trazado el número de contagios, a diferencia a lo mejor de lo que ha pasado en la región metropolitana o lo que ha pasado en algunos sectores de nuestra ciudad. Entonces eso es yo creo que lo importante, ¿ya? De poder ir implementando de manera adecuada, y ahí obviamente la corresponsabilidad que cae en este caso en el ciudadano es sumamente importante para poder llevar a cabo. Hay que reforzar que aquí el personal de salud, del cual yo me siento muy orgulloso y partícipe también, está haciendo el máximo de esfuerzo para poder apoyar, contener, tratar de poder ayudar a la ciudadanía de lo máximo posible. Estamos implementando mecanismos de comunicación vía electrónica, vía web, videoconferencia, ya vía correo electrónico, de tal manera de poder ir dando subsanación a las dificultades y a las consultas que muchos usuarios tienen al no poder asistir, en este caso, a los centros de salud. George, vi una foto tuya, llegamos con la gente del Cefama aquí al lado, se olvidó siempre el nombre. Cefama con Maldonado. Siempre me olvida el nombre. Cansados pero felices por la labor que están haciendo. ¿Cómo te duele o cómo te llega la muerte de esta niña Lorena en el sur? Bueno, sin lugar a dudas, cuando uno pierde a alguien de su equipo, porque aquí hay que pensar lo que no solamente estamos hablando de un equipo de un centro de salud, de una región, sino que de todos los funcionarios públicos que estamos en el ámbito sanitario aportando a esta pandemia, claramente que es sensible, ya es algo que es doloroso, que nunca uno esperaría. Pero también yo creo que cuando nosotros asumimos este rol de salud, también sabemos que estamos expuestos a ciertas situaciones, ¿ya? Ciertas situaciones que obviamente hemos tenido la fortuna, hablo por nuestra realidad, de poder contar con los elementos de protección personal, de tal manera de disminuir el riesgo. Pero claramente eso nos hace reflexionar de repente que nosotros a veces podemos ser más papistas que el Papa, ¿ya? Y a veces nos relajamos un poco. Es que nosotros tampoco estamos exentos a poder contagiarnos, y por ende tenemos que también extremar las medidas de precaución personal en relación a lo que estamos transmitiendo a la población, ¿ya? Ya hemos visto que hay un número importante de funcionarios de salud que se están contagiando. Afortunadamente ya hemos visto que también el nivel de gravedad de este virus es una porción bastante más baja, pero sin lugar a duda no estamos ajenos, y eso nos hace ver que tampoco somos personas inmortales, que sí, obviamente somos seres humanos como todos los demás, y que también estamos sujetos a este tipo de situaciones. Deben cambiar las prioridades, esperemos 2 años, 3 años que esto pase, las prioridades con respecto a la inversión en salud. Nos hemos visto un poco desvalido por la falta de ventiladores, por la falta de algunos insumos, a lo mejor dejamos a la capillita, como llegó, que es la posta rural, la dejamos, no, le mandamos una pura mascarilla, y ahí habrá que cambiar la prioridad en cuanto a la inversión, partiendo por la salud y después otras cosas.
Mira, yo creo que aquí yo siempre ya vengo planteando una mirada que en relación a cómo se debería manejar la salud del país. Yo creo Y hablemos de Viña específicamente. ¿sí? Yo creo que se ha avanzado ya la inversión en recursos, hablemos monetario, ha ido incrementando de manera positiva año a año, aumentando lo que es el Producto Interno Bruto. Pero sin lugar a dudas, yo creo que el foco todavía está mal puesto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos enfocando principalmente los recursos en el daño. Correcto. ¿Ya? Y no en la prevención y promoción. ¿Ya? Si bien obviamente sabemos que las acciones que nosotros hacemos en promoción y prevención en salud son a mediano o largo plazo, pero son las que a la larga nos van a generar un cambio conductual en la ciudadanía. ¿Ya? Cuando nosotros enfocamos nuestros recursos principalmente en lo que tiene que ver con la atención hospitalaria, que es muy necesaria, ¿ya? Pero que a la larga esto está asociado a que si tuviéramos menos daño, probablemente requeriríamos menos atención hospitalaria como lo estamos viendo en algunos países europeos. Entonces, la labor que debe cumplir, en este caso el municipio local, es sumamente importante porque es que está en contacto directo con la ciudadanía y ahí es necesario la vinculación constante con en este caso con los consejos locales de salud para estar en contacto directo y recogiendo un poco la información de parte de la ciudadanía, cómo lo percibe la salud, el poder articularse con todas las otras estructuras existentes como son los colegios, las universidades, las instituciones privadas. Yo creo que aquí siento a mi juicio que falta todavía generar una alianza y como lo he planteado en esta mesa de cuatro patas donde tenemos que tener a los actores sociales, al municipio, al nivel académico y obviamente al sector privado aunando esfuerzos para poder avanzar como ciudad. Y en ese sentido obviamente el sector salud es un elemento que va a ser sumamente importante porque además sabemos que el nivel de longevidad de nuestra población es sumamente alta en Viña del Mar. O sea, estamos sobre la media nacional y lo que se proyecta es que obviamente vamos a tener en los próximos años alrededor de 1 de cada 5 personas van a ser adultos mayores, por ende tenemos que preparar la ciudad para enfocarla de esta forma. Si bien ya estamos un poco retrasados, porque tenemos un nivel alto de adultos mayores, hay que verlo no solamente en el ámbito de salud, sino que desde la infraestructura vial, de lo que es transporte público, de lo que es el acceso a una vivienda digna. Todavía podemos reaccionar y tratar de no estar tan lejos y después quedar un poco al debe de las necesidades. Y eso es un poco lo que hemos visto en la actualidad. Vemos mucha gente que está sola, que está desamparada, que no tiene apoyo y ahí obviamente el rol que cumple la municipalidad es sumamente importante. Entonces, doy el ejemplo, por ejemplo, para un poco tomar lo que tú decías, si un niño chico desde primero básico se le enseña que si está resfriado use mascarilla, habría menos contagiados y sería una cosa cultural que podríamos aplicar siempre, hasta la universidad, el trabajo, etcétera, y no sentirnos mal porque andamos con una mascarilla. ¿A eso te refieres, digamos? O sea, el trabajo articulado que uno tiene que hacer con todos los grupos y en este sentido la alianza que nosotros tenemos que hacer, salud, educación, que si bien está, pero todavía yo la siento débil, ya debe reforzarse. Que, o sea, nosotros debiéramos, los niños, estar en contacto desde los primeros grupos etarios, desde el jardín infantil, el preescolar, escolar, la adolescencia, ya de tal manera que si nosotros logramos hacer las políticas públicas, y así lo hemos planteado, si ponemos los niños primero en la fila, obviamente estamos pensando en una sociedad en los próximos años que sea mucho más generada. ¿Ya? No estamos mirando a corto plazo, sino que estamos mirando a mediano y largo plazo y eso va a generar un impacto a futuro. ¿Ya? Y si bien obviamente a lo mejor tenemos que ir en paralelo haciendo las acciones que permitan ir paliando las necesidades actuales, pero no debemos perder el foco de lo que nosotros queremos proyectar en los 20, 30 años próximos. Y en ese sentido, la inversión en los niños es sumamente importante, en la educación, en materias medioambientales, en materias de salud, en lo que es la educación cívica, etcétera. Estamos, digamos, en una pandemia donde la gente necesita líderes creíbles. La gente busca seguir a alguien, como tú decías, en las líneas oficiales, pero cuando la línea oficial desaparece, y te voy a hablar específicamente de Viña del Mar, tú estás postulando a tomar, digamos, el sillón alcaldicio, y estás marcando muy bien la encuesta, también te reflejo eso. ¿Qué pasa con Viña? Que no hay una claridad con la autoridad, no hay quien salga a dar la cara. Más allá de un video que sale en su casa, entendiendo que a lo mejor ella es una adulta mayor y está protegiendo, pero el resto de la municipalidad no estaría funcionando bien, no ha visto sanitización en las calles que uno vea, porque también uno puede decir, ya, mira, estamos sanitizando en la noche, pero la gente necesita ver eso en el día, o sea, ver que, chupaya, hay un camión que está tirando aunque sea agua pelada, pero algo está haciendo. Mira, acá yo creo que las personas esperan acciones y no palabras, ¿ya? Y en ese sentido, acá obviamente existe una estructura que está existente, que debe cumplir con un sinnúmero de necesidades,
frente a las situaciones como las que estamos viendo el día de hoy, como a las situaciones que vivimos en el día a día. Y en ese sentido, lamentablemente, y así lo he podido percibir, como un villamarino más, pero también de acuerdo a la gente que ha recurrido a uno como líder, como apoyo, en que obviamente se siente desamparado, se siente que en estos momentos donde más necesita la mano de ayuda no está, y eso es un poco, yo diría, complejo, ya genera obviamente niveles de desconfianza aún mayor, que ya hemos visto que la estructura política y los municipios vienen desacreditados, más este municipio con todas las situaciones que todavía están al pendiente. Y en ese sentido se requiere estar en terreno, conociendo la realidad, y yo entiendo que obviamente que no podemos a lo mejor plantear en solo una persona, sino que hay una estructura. Exacto. Que obviamente hay jefes de departamento que deben estar a disposición de poder resolver las necesidades de las personas. O sea, esa es su función. O sea, administran una ciudad para poder resolver las necesidades que tienen cada uno de sus habitantes. Y en ese sentido yo siento que estamos al debe. ¿Han habido algunas acciones? Sí. ¿Han habido algunas acciones reactivas? Sí, frente a las presiones que también surgen desde los distintos actores que estamos planteando cosas de manera repetitiva como una forma de poder también contribuir a lo que estamos viendo en la actualidad. Pero por ejemplo, Viña del Mar, hoy día el gran reclamo es que no tiene carabineros. Yo otro día incluso me reía y decía, oye, hay que hacer una barricada para que aparezcan los carabineros. Porque en este momento hay robos en la calle Quillota Robo, en la calle Ley Robo. O sea, aumentó el número de robos, siendo que hay toque de queda, y además tenemos policía, Fuerza Armada custodiando, que son poquitos, pero están. Lo otro, digamos, es mucho adulto mayor que está desamparado, entonces... O sea, tú planteas un elemento sumamente que es relevante y que son consecuencias de esta pandemia. O sea, no hay que abordarlo solo desde lo sanitario, sino que hay que mirarlo desde la manera integral. Y en ese sentido estamos viendo mayores desempleos, personas que son jefes de hogares que obviamente han quedado sin su posibilidad de trabajo, el comercio que obviamente no puede operar con normalidad producto de lo que se está viviendo. Esto ha dado paso a que la delincuencia se empiece a tomar no solamente las zonas del centro, sino que también los sectores de los cerros, sí, también se están viendo complejizados. Y eso obviamente es delicado porque a la larga, cuando la ciudadanía se ve amenazada frente a este tipo de situaciones, ya hemos visto que se trata de organizar para poder repeler este tipo de condiciones. Entonces yo creo, y siempre con una mirada optimista, pero tenemos que ser capaces de que quienes respalden las otras acciones, más allá de lo sanitario, que es sumamente importante, tienen que estar atentos al tema de la seguridad, ¿ya? Muchas personas que obviamente que han perdido su trabajo, su fuente, obviamente se ven mayormente propensas a lo mejor a caer en alguna situación particular. Vemos que la delincuencia puede afectar a un sinnúmero de territorios, y eso a la larga genera inseguridad, genera temor y impotencia, rabia. Porque también sabemos que el sistema judicial no necesariamente opera con la máxima prontitud de lo que se está viviendo, ¿ya? Entonces, acá yo creo que es una situación que las autoridades deben tomar el sartén por el mango para tratar de contener esta situación, porque si no se va a hacer más complejo, y no solo desde los sanitarios, sino que desde las situaciones que estamos viviendo, que son consecuencias, ¿ya? Los sanitarios, como te mencionaba, yo siento que se han manejado bastante bien, pero hay que trabajar las consecuencias y todas las medidas que ha implementado el gobierno en relación al apoyo a las personas independientes, a las personas más vulnerables, a las pymes, son medidas que vienen a tratar de que este efecto sea transitorio y no un efecto permanente, ¿ya? Pero sin lugar a dudas, en este caso, todas las estructuras, en este caso las organizaciones sociales, el municipio, Carabineros, la PDI, las gobernaciones respectivas deben trabajar de manera articulada para ir conteniendo estos focos que se empiezan a generar. Y ahí, obviamente, el rol que cumple la autoridad máxima es sumamente relevante para poder articular todos estos actores que acabo de mencionar. Bueno, esa autoridad, digamos, estamos hablando de una futura autoridad que va a tener que articular todas esas cosas, esto va para largo. Te he visto, digamos, trabajando mucho, digamos, en el sentido de conseguir alimentos, hacer unas cajitas para entregarse, digamos, a los más necesitados. ¿De dónde nace eso? ¿Nace del dolor? ¿Nace de la necesidad? ¿Cómo nace y cómo se entrega esto? Incluso yo te critiqué, me acuerdo que te puse, no hay que vivir tanto de teletones, porque yo creo que eso debe ser un trabajo de la autoridad también. Bueno, sin lugar a duda que obviamente todo tipo de acción depende de una estructura, en este caso del municipio, para poder apoyar, ¿ya? Pero obviamente cuando uno ve que las personas están desamparadas, ¿ya? Yo me pongo en el caso de mi madre que tiene 75 años, que afortunadamente yo puedo apoyarla, ¿ya? Mi familia la puede apoyar también, mi hermano,
pero hay un sinnúmero de personas que están en soledad, que no tienen red de apoyo, que no tienen familia, que a lo mejor su vecino es el que está preocupado de lo que le está pasando. Y decidimos dentro de las prioridades, porque aquí obviamente tenemos un montón de prioridades que pudiéramos numerar, pero siempre lo que es alimentarse es fundamental, no solamente para las familias, sino que para los adultos mayores. Así que decidimos poder impulsar una campaña de recolección de víveres, ya una campaña que ha sido muy bien tomada, la verdad, y se ha contribuido, y ahí quiero dejar súper claro que uno cumple un rol articulador. Yo soy un canalizador de la energía, ¿ya? Pero quienes son realmente los grandes contribuyentes son un sinnúmero de villamarinos que de manera anónima han estado aportando, han estado colaborando, han estado atentos de lo que estamos haciendo, ¿ya? También recalcar y felicitar a algunas empresas como ECAR, Alimentos de ECAR, que también se puso a los días que publicamos, se puso a disposición, y el llamado que también a otras empresas que también, más allá de la situación que estamos viviendo, pónganse la mano en el corazón, pónganse la mano también en el bolsillo, sí, y apoyemos en este caso a las personas que están más vulneradas. Se están generando un sinnúmero, además de comedores comunitarios, ollas comunes, los sectores que es necesario que poder ir apoyando, porque sabemos que esta situación, como te digo, no tenemos claridad cuánto va a durar. Y sabemos que es necesario de una u otra forma apoyarla. ¿Cómo puede ayudar la gente? ¿Desde un paquete de harina? Mira, acá esto es súper básico. La gente puede apoyarnos a través de algún tipo de producto. Nosotros tenemos una canasta armada, ya que la tenemos publicada en redes sociales, ¿ya? Y puede apoyar desde algo muy simple. Acá lo que puede apoyar y con la gente se sienta que puede hacerlo es bienvenido. No hay una exigencia mínima ni una exigencia máxima, sino que acá lo que su corazón y su posibilidad pueda es sumamente bienvenido, y así créeme que lo agradecen las personas que lo hemos entregado. Amar al prójimo, como dice el segundo mandamiento. O sea, cuando nosotros, me ha tocado ver, cuando vamos a hacer las entregas con los dirigentes sociales, que también eso es importante, acá no es un trabajo articulado, aislado, sino que se articula con diferentes dirigentes sociales de los distintos territorios de la ciudad para poder focalizar la ayuda en aquellos que a lo mejor están más desamparados, que no tienen una red de apoyo, que no tienen a lo mejor que su pensión es bastante baja, ya que viven a lo mejor en condiciones de precariedad. Trabajamos junto a ellos. ¿Para qué? Para que ese recurso logre el mayor impacto posible. Y créeme que cuando las personas lo reciben, hay sentimientos que a veces son indescriptibles, porque a veces las personas no esperan que un tercero los ayude, ¿ya? Lo cual hace que uno, dentro de lo que es el alma, el corazón, se sienta mucho más gratificado. A veces yo siempre le digo, dentro de esta cajita fea, dentro de esta cajita de cartón, la verdad hay mucho amor, mucho cariño, mucha solidaridad de muchas personas anónimas que obviamente quieren contribuir y ayudarte a sobrellevar esta situación que estamos viendo. George, que un minuto ya se nos pasan rápido los minutos que estamos conversando, pero hay una cosa que tú tienes, te conozco el tiempo, creo ya más de un año que estamos conversando juntos. Y llega a conseguir, digamos, que tu corazón va más allá de tu posición política muchas veces. Tú trabajas con dirigentes de todos los sectores políticos. Hoy día el ministro Briones en televisión hizo una afirmación que me gustó, fue muy claro cuando le contestó, te apoyamos en el Congreso ayer, tal cosa. Y él dijo, no me apoyaste a mí, apoyaste a los chilenos. Estás trabajando igual, apoyaste a los villamarinos, no importando con quién trabajes. ¿Cómo hacer tu alcaldía? O sea, sin lugar a dudas, acá aquí uno tiene que tener súper claro algo. Acá las buenas ideas y las buenas elementos que se puedan aportar van a venir de todas las miradas, y en ese sentido uno tiene que ser receptivo y hay que saber escuchar, ¿ya? Yo no puedo, cuando uno tiene una autoridad, no gobierna para un grupo de personas, gobierna para todos los ciudadanos, ¿ya? Y en ese sentido, obviamente a lo mejor puede tener diferencias, pero tenemos que tener la capacidad de poder consensuarlas por el objetivo mayor, que es el bien común de las personas. Y en ese sentido, acá, más allá de la mirada de ciudad que uno quiera construir o la mirada política que uno puede tener, acá hay un fin que es mayor, y cómo ayudamos en este caso a los villamarinos que están pasándolo mal, que tienen situaciones de vulnerabilidad, que han perdido su trabajo, que tienen que alimentar a 3, 4 niños, y en ese sentido eso no tiene color político, ¿ya? Solamente tiene la necesidad de poder ser solidario para tender la mano y poder ayudar, ¿ya? Y eso es un poco lo que nosotros hemos querido reflejar, porque acá, como te digo, uno no es dueño de la verdad la construimos entre todas las personas. Doctor George Hübner, el doctor del pobre, como digo yo. Agradecido tu tiempo, sé que estás con harta pega, sé que estás cansado, todo el trabajo que haces,
tienes que preocuparte de tu familia también, estás preocupándote de toda esta familia en lugares altos y en la base de Viña del Mar. Te agradezco los tiempos que nos das, digamos, de venir al canal, te agradezco, digamos, estos 30 minutos que nos entregas para enseñarnos cosas, contarnos cosas o darnos visión de liderazgo. ¿Ya? Te dejo, digamos, ahí la cámara, no sé cuál es tu cámara, esa es tu cámara ya, para que puedas despedirte de la gente, nos ve en redes sociales y que después ver el programa en el canal Espiritual Televisión. Bueno, agradecerte una vez más a ti, Roberto, la invitación y invitar a todos los televidentes a tener esa mirada solidaria, a poder preocuparte del que está al lado, el poder ver en qué necesidad, hacer un llamado telefónico. También hemos dicho, si estás enemistado con algún familiar, esta es una oportunidad para poder hacer un stop y poder ver cómo está, ¿ya? Yo creo que este tipo de tiempos donde la estamos pasando mal, se requiere que todos estemos sintonizados en el mismo canal, de tal manera de poder abordar de mejor forma esta situación. Bueno, en el mismo canal, dijo Espiritual Televisión, todos sintonizados. Recuerda, ama al prójimo como a ti mismo. Y eso es un poco lo que habla George, digamos, decir solidaridad. Hoy día lo que se siente es solidaridad. A todos nos va a tocar algo. Todos vamos a caer en algún momento en algo de esta pandemia, nos va a pegar en algún tobillo, nos va a pegar a todos. Así que vamos adelante. Recuerda, la comuna se hace entre todos, el país se hace entre todos. Empieza a pensar y mirar al vecino, al amigo, al enemigo y compartamos con todos. Gracias por estar en las redes sociales y en Espiritual Televisión.